La niebla colgaba pesada sobre los pinos de Georgia aquella mañana, como lo había hecho durante la última semana. Una manta gris que parecía sofocar la tierra con un susurro silencioso, advirtiendo a aquellos con suficiente sentido para escuchar que algo estaba mal en el pequeño pueblo de Whispering Hollow. Era el año 1861, y mientras la mayor parte del sur tenía los ojos puestos en el conflicto que se gestaba entre los estados, los residentes de este aislado caserío tenían preocupaciones mucho más inmediatas que cualquier guerra, porque en medio de ellos, al borde del pueblo, donde el bosque crecía espeso y poco acogedor, se alzaba la mansión Blackwood, una gran pero desgastada residencia que se erguía como un centinela contra la selva que avanzaba. Allí vivía la joven Abigail Blackwood, con su padre, Thaddeus, un médico que alguna vez fue respetado, pero cuya práctica había disminuido casi a nada en los últimos años. Los habitantes del pueblo hablaban de la pareja en susurros. Sus conversaciones se silenciaban cada vez que alguno de los Blackwood se acercaba. Pero no era el peculiar doctor quien inspiraba mayor inquietud entre la población local. Era su hija. No está bien de la cabeza, susurraba Martha Wilkes a cualquiera que quisiera escuchar mientras organizaba sus productos en la tienda general. Desde que su madre murió, esa chica ha sido tocada por algo oscuro. Hagan caso a mis palabras. Pocos podían contradecir la evaluación de Martha. A los 16 años, Abigail Blackwood debería estar preocupada por pretendientes y visitas sociales. Sin embargo, rara vez se la veía en el pueblo, salvo en aquellas ocasiones en que acompañaba a su padre a comprar provisiones. Incluso entonces, se movía con una gracia inquietante. Sus ojos, uno azul y otro verde, parecían no parpadear mientras observaban el mundo a su alrededor con una curiosidad fría. Pero no era solo su mirada inquietante o su comportamiento silencioso lo que hacía que los habitantes del pueblo cruzaran a la acera opuesta cuando la veían acercarse. Era lo que llevaba consigo, siempre acunado en sus brazos como si fuera un bebé precioso. Una de sus muñecas. No eran juguetes comunes. Cada una era casi del tamaño de un niño pequeño, con rostros de porcelana tan finamente elaborados que parecían casi vivos. Sus ojos de cristal captaban la luz de manera que parecían seguir el movimiento, y sus pequeñas bocas cosidas estaban congeladas para siempre en expresiones que oscilaban incómodamente entre sonrisas y muecas. Ella misma las hace, explicó una vez el sheriff Tobias Mercer a un vendedor ambulante que preguntó por la extraña chica. Las diseña, las cose, las pinta. Tiene toda una colección en esa casa. Algunos dicen que habla con ellas como si fueran personas reales. Lo que el sheriff no mencionó, lo que nadie en Whispering Hollow gustaba de discutir abiertamente, era cómo las muñecas siempre parecían tener un inquietante parecido con ciertos habitantes del pueblo. Rasgos que eran lo suficientemente similares para reconocerlos, pero distorsionados de manera sutil, que los hacía aún más perturbadores. Fue con estos pensamientos pesando fuertemente en su mente que el reverendo Jonathan Miller se dirigió por el sinuoso camino hacia la mansión Blackwood en esa brumosa mañana de finales de marzo. Aferró su Biblia con fuerza contra su pecho, más por consuelo que por algún propósito espiritual, aunque nunca lo habría admitido. El volumen encuadernado en cuero estaba desgastado por años de manejo, sus páginas marcadas y muy queridas, un testimonio de la devoción del reverendo. No quería ir. En verdad, había pasado la mayor parte de la noche anterior de rodillas en oración, buscando guía divina, o tal vez una señal de que su viaje podía posponerse. No llegó ninguna, y así, con la primera luz del amanecer, se dispuso a cumplir con su deber como líder espiritual del pueblo. Los Henderson llevaban desaparecidos 3 días. Caleb y Mary Henderson, junto con su pequeño hijo Thomas, no habían asistido a los servicios del domingo, algo tan inusual que inmediatamente levantó preocupaciones. Cuando las visitas posteriores a su modesta granja no revelaron señales de la familia, el pueblo organizó una búsqueda. Sus esfuerzos no dieron resultados, y cuando la preocupación dio paso al miedo, muchos comenzaron a lanzar miradas sospechosas hacia la mansión Blackwood. No digo que sea seguro,
confió Tobías al reverendo, después de la infructuosa búsqueda del día anterior. Pero vieron a Abigail cerca de la casa de los Henderson la semana pasada, solo parada allí en el borde de su propiedad, observando la casa con una de esas muñecas en sus brazos. Y así, le tocó al reverendo Miller visitar a los Blackwood para preguntar, con delicadeza por supuesto, si podrían tener alguna información sobre el paradero de la familia. Era una tarea que abordaba con considerable aprensión, pues, como muchos otros, nunca se había sentido completamente cómodo en presencia de Abigail. Al acercarse a las grandes puertas frontales de la mansión, Miller no pudo evitar notar cómo la otrora espléndida finca había caído en el abandono. La pintura se desprendía de las columnas que sostenían el balcón superior, y varias ventanas estaban cubiertas con tablas, dando la impresión de un rostro con los ojos forzados a cerrarse. Los jardines, una vez el orgullo de la madre de Abigail, se habían vuelto salvajes y descuidados, con rosas y espinas entrelazándose en un caos profuso. Levantó el aldabón de bronce, con forma, notó con incomodidad, de una pequeña mano, y lo dejó caer contra la madera con un sonido que parecía resonar en la quietud de la mañana. Durante un largo momento no hubo respuesta, y Miller estaba a punto de dar la vuelta cuando oyó el suave arrastre de pasos acercándose desde dentro. La puerta se abrió con un crujido, y el reverendo se encontró cara a cara, no con Thaddeus, como esperaba, sino con Abigail misma. Llevaba un vestido de cuello alto de azul medianoche, su cabello negro recogido en un moño severo que enfatizaba la agudeza de sus rasgos. En sus brazos acunaba lo que parecía ser su última creación, una muñeca con rizos dorados no muy distintos a los del joven Thomas Henderson. «Reverendo Miller», dijo, su voz tan suave que tuvo que inclinarse para escucharla. «Qué placer inesperado. Padre está en su estudio. ¿Entrará?» Había algo en su tono que dejaba claro que no era realmente una pregunta, y antes de que pudiera formular una respuesta adecuada, Miller se encontró cruzando el umbral hacia el vestíbulo tenuemente iluminado de la casa Blackwood. La puerta se cerró tras él con una finalidad que le envió un escalofrío por la espalda. «No debe preocuparse por el estado de las cosas», continuó Abigail, guiándolo a través del vestíbulo hacia lo que supuso era el estudio de Thaddeus. «Desde que madre murió, hemos encontrado poco uso para la mayoría de las habitaciones. Padre y yo preferimos mantenernos para nosotros mismos». El interior de la mansión estaba tan descuidado como su exterior, con muebles cubiertos de polvo envueltos en sábanas como centinelas fantasmales. El papel tapiz, una vez de un rico Burdeos, se había desvaído al color de la sangre seca y se desprendía en largas tiras que se enrollaban como dedos marchitos. Pero no era el deterioro lo que más perturbaba al reverendo. Eran las muñecas. Estaban por todas partes, sentadas en sillas, apoyadas en esquinas, dispuestas en estantes que cubrían las paredes. Docenas de ojos de cristal seguían su paso por la casa. Docenas de bocas cosidas parecían susurrar secretos justo más allá de su audición. Cada muñeca estaba vestida con ropa miniatura exquisita, cada una posicionada como si estuviera congelada en medio de alguna actividad cotidiana. «Mis hijos», dijo Abigail, notando su mirada. «Padre dice que no debería llamarlos así, pero son más leales que cualquier carne y hueso podría serlo jamás. Nunca me decepcionan, nunca se van». Miller tragó saliva con dificultad, forzando una sonrisa que se sentía frágil en sus labios. «Son muy impresionantes, señorita Blackwood. Su habilidad es notable». «Es usted amable al decirlo, reverendo. No todos aprecian mi arte». Hizo una pausa frente a una puerta cerrada, ajustando la muñeca en sus brazos para que su rostro quedara frente a él. «Este es mi más reciente. Lo he llamado Thomas. ¿Le gusta?» El parecido era inconfundible. La misma nariz de botón, las mismas mejillas angelicales que el chico Henderson desaparecido. Incluso la pequeña marca de nacimiento bajo el ojo izquierdo había sido recreada meticulosamente. Miller sintió que su boca se secaba, su corazón comenzando a latir con fuerza contra sus costillas. «Es bastante realista», logró decir al fin. «El detalle es extraordinario».
Los ojos dispares de Abigail parecían brillar con placer ante el cumplido. Me tomo gran cuidado con cada uno. Los ojos son la parte más importante, ¿sabe? Ventanas del alma y todo eso. Pero no debería hacerle esperar. Padre estará ansioso por recibirlo. Empujó la puerta del estudio sin llamar, revelando una habitación que contrastaba marcadamente con el resto de la casa. A diferencia de los espacios abandonados y en decadencia por los que habían pasado, el estudio de Thaddeus Blackwood estaba impecable. Cada superficie pulida con un brillo alto. Cada libro en los extensos estantes alineado con precisión. Cada instrumento en su escritorio dispuesto con precisión quirúrgica. El doctor mismo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, su figura delgada casi perdida dentro de la gran silla de cuero. Levantó la vista de su trabajo, algún tipo de dibujo detallado, notó Miller, y miró a su visitante con una expresión de leve sorpresa. «Reverendo Miller», dijo, poniéndose de pie con una fluidez que desmentía su edad. Thaddeus Blackwood era un hombre en sus últimos 50 años. Su cabello, alguna vez oscuro, ahora salpicado de plata, su rostro surcado por profundas arrugas que hablaban de sabiduría y preocupación. «Es un honor inesperado. Por favor, siéntese». Mientras Miller tomaba la silla ofrecida, Abigail se movió para pararse junto a su padre, todavía sosteniendo la muñeca que tanto se parecía a Thomas Henderson. El parecido familiar entre padre e hija era sorprendente. Los mismos pómulos altos, la misma nariz aguileña, los mismos labios delgados que raramente sonreían. Sin embargo, donde los ojos de Thaddeus eran ambos de un cálido marrón, los de Abigail seguían siendo esa inquietante combinación de azul y verde. «Me disculpo por presentarme sin previo aviso», comenzó Miller, sus manos jugueteando con el ala de su sombrero. «Pero me temo que vengo por un asunto de cierta urgencia». «¿Respecto a los Henderson, supongo?», preguntó Thaddeus, su tono casual, como si estuvieran discutiendo algo no más significativo que el clima. Miller sintió un sobresalto de sorpresa. «Usted sabe de su desaparición, mi querido reverendo. Hay muy poco que ocurre en Whispering Hollow sin mi conocimiento». Thaddeus se recostó en su silla, juntando sus dedos bajo su barbilla. «La ausencia de los Henderson ha sido notada, por supuesto, muy preocupante». «En efecto», respondió Miller, luchando por mantener su compostura. «Son personas temerosas de Dios, no del tipo que abandonan sus responsabilidades sin avisar. Todo el pueblo está muy ansioso por su bienestar, y naturalmente, sus pensamientos se dirigen a nosotros». No era una pregunta, y no había acusación en el tono del doctor, solo una declaración de hechos. Es decir, Miller buscó palabras, intensamente consciente de la mirada fija de Abigail. «No necesita disculparse, reverendo», dijo Thaddeus, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Estoy muy consciente de cómo nos perciben en el pueblo. El doctor recluido y su extraña hija. Somos sospechosos convenientes cuando las cosas van mal». Miller sintió un rubor de vergüenza subir por su cuello. «Nadie está haciendo acusaciones, Dr. Blackwood. Solo pensé que, como su propiedad limita con la granja Henderson, podría haber notado algo inusual en los últimos días». «Ah, ya veo». Thaddeus asintió pensativamente. «Me temo que he estado bastante absorto en mi trabajo últimamente. No he salido de nuestros terrenos en algún tiempo». Miró a su hija. «Abigail, querida, tú das tus paseos constitucionales cerca de la casa Henderson, ¿no es así? ¿Has observado algo fuera de lo común?». Por primera vez desde que entró al estudio, la mirada de Abigail se apartó del reverendo, enfocándose en cambio en la muñeca en sus brazos. «Nada inusual, padre. Aunque noté que su perro estaba suelto hace 2 días. La pobre criatura parecía bastante angustiada». «Ahí lo tiene». Thaddeus extendió las manos en un gesto de impotencia. «Más allá de un perro suelto, no tenemos ninguna información que ofrecer, aunque, por supuesto, si podemos ser de alguna ayuda en la búsqueda, solo necesita pedirlo». Miller asintió, aunque el nudo de inquietud en su estómago solo se había apretado.
Había algo en la manera del doctor, una cierta suavidad, una facilidad practicada que sonaba falsa, y la muñeca de Abigail, con su inquietante parecido al chico desaparecido. «Aprecio su tiempo», dijo al fin, poniéndose de pie. «Si llegara a recordar algo que pueda ser útil, confío en que enviará un mensaje de inmediato». «Sin duda», aseguró Thaddeus, también poniéndose de pie. «Abigail te acompañará a la salida, reverendo. Yo mismo te acompañaría, pero me temo que estoy en un punto crítico de mi trabajo». Mientras Miller seguía a Abigail de vuelta por el laberinto de habitaciones descuidadas y muñecas observadoras, se encontró preso de un impulso abrumador de huir de la casa, de correr de este lugar y nunca regresar. Sin embargo, algo lo retenía. Algún sentido del deber que no le permitía irse sin un último intento. En la puerta principal, cuando Abigail alcanzó la manija, carraspeó. «Señorita Blackwood», dijo, obligándose a encontrar su mirada dispar. «Esa muñeca que lleva, la que ha nombrado Thomas, tiene un parecido sorprendente con el chico Henderson. Si esperaba que ella mostrara signos de incomodidad o culpa, se decepcionó. Abigail simplemente sonrió, una pequeña expresión secreta que no llegó a sus ojos. ¿De verdad? No lo había notado. Supongo que todos los niños comparten ciertos rasgos, ¿no es así? La inocencia tiene su propio semblante». «En efecto», respondió Miller, incapaz de reprimir un escalofrío. «Bueno, me despido. Que tenga un buen día, señorita Blackwood». «Buen día, reverendo», dijo ella, su voz apenas por encima de un susurro. «Tenga cuidado en su regreso al pueblo. Los senderos a través del bosque pueden ser traicioneros para aquellos que no conocen el camino». No fue hasta que estaba a mitad del camino sinuoso, con el peso de ojos invisibles aún presionando su espalda, que el reverendo Miller se dio cuenta de lo que le había estado perturbando durante toda la visita. En todas las habitaciones por las que habían pasado, entre todas las muñecas que llenaban las paredes y las esquinas, había visto 3 que parecían más nuevas que las demás. Una con la robusta constitución de Caleb Henderson y barba rojiza, una con la gentil sonrisa de Mary y cabello castaño rojizo, y la tercera, por supuesto, con los rizos dorados del joven Thomas. El reverendo aceleró su paso, ya no preocupado por la dignidad de su cargo o el barro que salpicaba sus zapatos pulidos. Detrás de él, la mansión Blackwood parecía alzarse más grande que antes, sus ventanas como ojos vigilantes rastreando su retirada. Para cuando llegó al pueblo, la niebla había comenzado a levantarse, revelando un cielo del color del plata deslustrada. Miller se dirigió directamente a la oficina del sheriff, su mente acelerada con las implicaciones de lo que había visto o creía haber visto. Porque ahora, incluso cuando su mente racional insistía en que debía haber una explicación inocente, una parte más profunda de él reconocía la verdad. Algo terrible le había sucedido a los Henderson, y Abigail Blackwood sabía exactamente qué era. El sheriff Tobias Mercer era un hombre práctico. A los 45 años, había visto suficientes crueldades de la vida como para desarrollar una piel gruesa, pero no tanto como para perder su humanidad básica. Había servido como el encargado de la ley en Whispering Hollow durante casi 20 años, y en ese tiempo había lidiado con todo, desde pequeños robos hasta disputas violentas ocasionales. Pero nunca en todos sus años de servicio había enfrentado algo como la situación que ahora se desarrollaba. «¿Muñecas?», repitió, su rostro curtido fruncido en un ceño mientras miraba al reverendo desde el otro lado de su escritorio desordenado. «¿Basa estas sospechas en muñecas que se parecen a los Henderson?». Miller se inclinó hacia adelante, sus rasgos normalmente plácidos enrojecidos con urgencia. «No solo se parecen, Tobías. Eran retratos perfectos. Cada detalle, hasta la marca de nacimiento en la mejilla del joven Thomas, y la forma en que ella hablaba de ellas como sus hijos. Hay algo profundamente equivocado en esa casa». El sheriff suspiró, frotándose una mano por la mandíbula con barba incipiente. Había conocido a Jonathan Miller durante la mayor parte de su vida, y nunca lo había conocido propenso a fantasías. Si el reverendo estaba perturbado por lo que había visto en la finca Blackwood, probablemente
había motivo de preocupación. No digo que Abigail Blackwood no sea una joven inquietante, dijo cuidadosamente, y su padre se ha vuelto peculiar desde la muerte de su esposa, pero hacer muñecas que se parezcan a los habitantes del pueblo, por extraño que sea, no es un crimen. Es más que eso, insistió Miller. Había algo malo en todo el encuentro. La forma en que el doctor Blackwood parecía esperar mis preguntas sobre los Henderson, la forma en que Abigail me miraba como si estuviera memorizando mis rasgos. Se estremeció ante el pensamiento. Temo por esa familia, Tobías. Realmente lo hago. Mercer permaneció en silencio por un largo momento, sopesando sus opciones. Los Blackwood, a pesar de todas sus excentricidades, seguían siendo una de las familias fundadoras del pueblo. A pesar de su práctica menguante, Thaddeus seguía siendo un médico respetado. Hacer acusaciones contra ellos sin evidencia sustancial sería políticamente peligroso, por decirlo menos. Y sin embargo, 3 personas estaban desaparecidas, buenas personas, honestas, y si había incluso la más mínima posibilidad de que los Blackwood estuvieran involucrados. Está bien, dijo al fin, poniéndose de pie. Visitaré la finca Blackwood yo mismo, echaré un vistazo, haré algunas preguntas, pero Jonathan, necesito que mantengas esto entre nosotros por ahora. No tiene sentido alborotar al pueblo hasta que sepamos más. Miller asintió, el alivio lavando sus rasgos. Por supuesto, la discreción es esencial, pero por favor, Tobías, ten cuidado. Hay algo en los ojos de Abigail que hiela la sangre. He enfrentado cosas peores que una chica extraña con una colección de muñecas, aseguró Mercer, aunque en verdad no estaba tan confiado como pretendía. Siempre había dado un amplio margen a la finca Blackwood, y no solo por respeto a la privacidad de la familia. Después de que el reverendo se marchara, Mercer tomó su tiempo para prepararse para la visita. Limpió y cargó su revólver, una precaución que se dijo a sí mismo era rutinaria, aunque rara vez había sentido la necesidad de hacerlo antes de aventurarse en Whispering Hollow. También escribió una breve nota detallando sus intenciones, que dejó en el cajón de su escritorio para que su ayudante la encontrara en caso de que no regresara al anochecer. Era pasado el mediodía cuando partió hacia la finca Blackwood, la niebla de la mañana dando paso a una luz solar débil y acuosa que hacía poco por calentar el aire frío. Mientras cabalgaba, Mercer se encontró pensando en los rumores que habían circulado sobre los Blackwood a lo largo de los años. Susurros de ruidos extraños emanando de la mansión por la noche, de luces vistas moviéndose por el bosque en noches sin luna, de ganado encontrado misteriosamente sacrificado en granjas vecinas. Ninguna de estas historias había resultado en nada concreto, y Mercer las había desechado como las supersticiones típicas que tendían a asociarse con familias ricas y reservadas. Sin embargo, ahora se preguntaba si podría haber habido un grano de verdad en ellas. Después de todo, la finca Blackwood parecía aún más imponente bajo la pálida luz de la tarde que durante la visita matutina del reverendo. La mansión parecía agazaparse entre los antiguos robles que la rodeaban, su fachada desgastada mostrando una expresión que Mercer solo podía describir como vigilante. Al acercarse a la entrada principal, notó algo que no había observado en sus infrecuentes visitas anteriores: una serie de pequeños símbolos, casi imperceptibles, tallados en la madera del marco de la puerta. No eran decorativos en ningún sentido convencional. Sus formas angulares sugerían algo más antiguo, más primitivo que mera ornamentación. Mercer frunció el ceño, pasando un dedo por una de las marcas. Le recordaba a los sigilos protectores que su abuela a veces dibujaba, aunque estos parecían de alguna manera invertidos, como si estuvieran diseñados no para mantener el mal fuera, sino para retener algo dentro. Antes de que pudiera reflexionar más, la puerta se abrió de golpe, revelando a Thaddeus Blackwood. El doctor parecía más demacrado de lo que Mercer recordaba, con ojeras oscuras que sugerían noches recientes sin dormir. Sin embargo, saludó al sheriff con su cortesía habitual. «Sheriff Mercer», dijo, su voz mostrando solo una leve sorpresa. «2 visitantes en un día. Nos estamos volviendo positivamente sociales. Por favor, pase».
Mercer entró en el vestíbulo, inmediatamente impresionado por la opresiva quietud de la casa. No era solo silencio. Era una ausencia de sonido tan completa que parecía presionar contra sus tímpanos. Incluso el tic-tac del reloj de pie en la esquina parecía amortiguado, como si luchara contra el silencio. «Supongo que también está aquí por los Henderson», continuó Thaddeus, guiando el camino hacia su estudio. El reverendo Miller estaba bastante preocupado esta mañana. Desearía poder ofrecer más información, pero como le dije a él, no hemos observado nada inusual. «Aún me gustaría hacer algunas preguntas si no le importa», respondió Mercer, sus ojos escaneando el pasillo tenuemente iluminado. A diferencia de Miller, nunca había estado dentro de la casa Blackwood antes y se encontró desprevenido para la gran cantidad de muñecas que ocupaban casi cada espacio disponible. Estaban alineadas en las paredes en filas ordenadas, dispuestas en tabló, en mesas laterales, mirando desde estantes especialmente construidos. Cada una estaba impecablemente elaborada con rostros de porcelana pintados y cabello humano real, o lo que parecía cabello humano, arreglado en varios estilos. Su ropa era igualmente detallada, desde cuellos de encaje en miniatura hasta pequeños zapatos de cuero. «Las creaciones de mi hija», explicó Thaddeus, notando la atención del sheriff. «Abigail siempre ha tenido talento para hacer muñecas. Su madre lo alentaba. Decía que la haría una excelente madre algún día». Una sombra pasó por sus rasgos. «Eso fue antes, por supuesto». «Antes», instó Mercer cuando el doctor no elaboró. «Antes de que Eleanor, mi esposa, sucumbiera a su enfermedad. Antes del cambio de Abigail». Había algo en la forma en que dijo la palabra «cambio» que hizo que los pelos de la nuca de Mercer se erizaran. Antes de que pudiera indagar más, sin embargo, habían llegado al estudio, y Thaddeus le indicó que entrara. La habitación era tal como Miller la había descrito, meticulosamente organizada con textos médicos alineando las paredes y un gran escritorio dominando el centro. Lo que el reverendo no había mencionado era el peculiar olor que flotaba en el aire, un aroma dulce y empalagoso que le recordaba al líquido de embalsamamiento usado por el enterrador del pueblo. «Por favor, siéntese», ofreció Thaddeus, señalando una silla de respaldo alto frente al escritorio. «Abigail está en su taller en este momento, pero estoy seguro de que se unirá a nosotros pronto. Siempre ha estado fascinada por su posición en la comunidad». Mercer se acomodó en la silla, luchando contra el impulso de aflojar su cuello. A pesar del frescor del día, el estudio se sentía incómodamente cálido, y el extraño aroma hacía que su cabeza diera vueltas ligeramente. «Dr. Blackwood», comenzó, obligándose a enfocarse. «¿Cuándo fue exactamente la última vez que vio o tuvo contacto con algún miembro de la familia Henderson?» Thaddeus consideró la pregunta, tamborileando sus dedos pensativamente contra la superficie pulida de su escritorio. «Creo que Caleb vino a verme hace unas 2 semanas. Una tos persistente que lo había estado molestando. Nada serio. Le receté un tónico que pareció aliviar los síntomas. ¿Y la señora Henderson o el chico?» «Mary ocasionalmente ayuda con los eventos sociales de la iglesia, al igual que Abigail cuando se siente sociable. Es posible que hayan hablado recientemente. En cuanto al joven Thomas», frunció ligeramente el ceño, «no recuerdo ninguna interacción específica». Mercer asintió, tomando nota mental de la línea de tiempo. El reverendo Miller mencionó que vieron a Abigail cerca de la propiedad Henderson la semana pasada. ¿Sabe qué asunto podría haber tenido allí? Un destello de algo, tal vez molestia o preocupación, cruzó el rostro del doctor. Abigail da paseos diarios por su salud. Su ruta a menudo la lleva a pasar por varias propiedades, incluida la de los Henderson. Difícilmente pienso que su presencia allí sea motivo de sospecha. «Nadie está haciendo acusaciones, Dr. Blackwood», aseguró Mercer, usando el mismo tono diplomático que había perfeccionado durante años manejando las situaciones más delicadas del pueblo. «Solo estoy tratando de reunir información que pueda ayudarnos a localizar a la familia». «Por supuesto», acordó Thaddeus, su expresión suavizándose una vez más en una atención cortés. «Y le deseo éxito en sus esfuerzos. Los Henderson son buenas personas».
Había algo en la forma en que usó el tiempo presente, son, no, fueron, que Mercer encontró tranquilizador. Tal vez sus preocupaciones y las de Miller eran infundadas después de todo. Tal vez había una explicación perfectamente inocente para la desaparición de la familia. Y sin embargo, mientras se preparaba para hacer su siguiente pregunta, Mercer se dio cuenta de un cambio sutil en la atmósfera de la habitación. El aire parecía espesarse, las sombras en las esquinas profundizándose como si la noche estuviera cayendo a pesar de la hora temprana. «Padre», llegó una voz suave desde la puerta. «No me dijiste que teníamos otro invitado». Abigail Blackwood estaba en el umbral, su figura esbelta silueteada contra la penumbra del pasillo más allá. Llevaba un vestido diferente al que había usado durante la visita de Miller. De un rojo carmesí profundo que contrastaba marcadamente con la palidez de su piel. En sus brazos acunaba no una, sino dos muñecas, la que parecía Thomas, que tanto había perturbado al reverendo, y otra creación más nueva que Mercer no podía distinguir del todo desde su posición. «El sheriff Mercer está preguntando por los Henderson, querida», explicó Thaddeus, poniéndose de pie. «Quizás podrías ofrecerle un té mientras charlamos. El viaje desde el pueblo debe haberlo dejado sediento». Los ojos dispares de Abigail se fijaron en Mercer con una intensidad que lo hizo luchar contra el impulso de moverse incómodo en su asiento. «Por supuesto, padre. Estaría encantada de hacer de anfitriona». Giró esa mirada inquietante hacia el sheriff. «¿Toma azúcar, sheriff Mercer? O tal vez miel. Mantenemos nuestras propias abejas, ¿sabe? Su miel es bastante distintiva». «Solo simple, gracias», respondió Mercer, no del todo seguro de que realmente bebería lo que ella trajera. Había algo en la chica que ponía todos sus instintos en alerta, aunque no podía articular exactamente qué era. Tal vez era simplemente la forma en que lo miraba, como si estuviera memorizando no solo sus rasgos, sino algo más profundo, más esencial. Con un asentimiento que podría haber sido de decepción, Abigail se giró y salió flotando de la puerta, las dos muñecas aún apretadas contra su pecho. Mientras se movía, Mercer tuvo una mejor visión de la segunda muñeca y sintió que su sangre se helaba. La muñeca tenía su rostro. No una aproximación, no un parecido general, sino sus rasgos exactos, hasta la pequeña cicatriz que dividía su ceja izquierda, el resultado de una caída en la infancia. Los ojos eran del mismo tono de gris, el cabello del mismo sal y pimienta, la expresión la misma mezcla de autoridad y cansancio que veía cada mañana en su espejo de afeitar. «¿Pasa algo, sheriff?», preguntó Thaddeus, su tono preocupado, pero sus ojos agudos con observación. Mercer se obligó a apartar la vista de la figura en retirada de Abigail y sus muñecas. «No», mintió, su boca de repente seca, solo divagando por un momento. Ahora, sobre los Henderson, mencionó que Caleb lo visitó hace 2 semanas. ¿Estaba de buen ánimo? ¿Dio alguna indicación de que la familia podría estar planeando dejar el pueblo? Mientras Thaddeus comenzaba a responder, Mercer encontró su atención dividida entre las palabras del doctor y los débiles sonidos de Abigail moviéndose por algún lugar más profundo de la casa. Un armario, abriéndose y cerrándose, el tintineo de la porcelana, el suave silbido de una tetera, ruidos domésticos ordinarios que deberían haber sido tranquilizadores, pero de alguna manera solo aumentaban su sensación de inquietud. Estaba tan preocupado por seguir estos sonidos distantes que casi perdió el significado de lo que Thaddeus estaba diciendo. Entonces, aunque Caleb no mencionó específicamente ningún plan de viaje, expresó cierta preocupación por el interés de Abigail en el joven Thomas. La atención de Mercer volvió al presente. ¿Perdón? ¿Qué tipo de interés? Thaddeus suspiró, un sonido de resignación parental. Nada indebido, se lo aseguro. Abigail siempre ha sentido cariño por los niños, aunque tiene pocas oportunidades de interactuar con ellos dado nuestro estilo de vida algo aislado. Había comenzado a dejar pequeños regalos para el chico, animales de madera tallados principalmente,
aunque creo que también le hizo una muñeca en algún momento, y Caleb objetó estos regalos. Sentía que eran excesivos, tal vez, o simplemente extraños, viniendo de una joven que Thomas apenas conocía. El doctor extendió las manos en un gesto de impotencia. Hablé con Abigail sobre respetar los límites de la familia, por supuesto, y ella me aseguró que lo haría. Esa fue la última vez que supe del asunto. Mercer frunció el ceño, tratando de reconciliar esta nueva información con lo que ya sabía, o pensaba que sabía, sobre la situación. Si Abigail había desarrollado algún tipo de fijación por el chico Henderson, y si Caleb la había confrontado al respecto, sus pensamientos fueron interrumpidos por el regreso de Abigail. Ella llevaba una bandeja de té plateada cargada con una tetera de porcelana y 3 tazas delicadas, que colocó en una pequeña mesa junto al escritorio de su padre. La muñeca con el rostro de Mercer ahora estaba apoyada contra su hombro, su cabeza inclinándose ligeramente con sus movimientos en una grotesca parodia de vida. «Su té, caballeros», anunció, su voz llevando esa misma calidad susurrante que parecía desvanecerse antes de llegar a las esquinas de la habitación. «Me he tomado la libertad de añadir un toque de nuestra miel al suyo, padre, como prefiere». «Gracias, querida», respondió Thaddeus, aceptando la taza que ella le ofrecía con una sonrisa que a los ojos de Mercer parecía tensa. Cuando Abigail extendió una taza hacia él, Mercer dudó, su mente corriendo a través de las posibles consecuencias de aceptar o rechazar. Beber podría ser peligroso si sus crecientes sospechas sobre los Blackwood eran correctas. Rechazar sería demostrar abiertamente su desconfianza, potencialmente cerrando cualquier posibilidad de aprender más. Al final, la precaución prevaleció. «En realidad, señorita Blackwood, descubro que no tengo sed después de todo», dijo, intentando una sonrisa cortés. «Pero agradezco el pensamiento». Algo parpadeó en esos ojos dispares. ¿Molestia, tal vez? ¿O una emoción más fría que Mercer prefería no nombrar? «Como desee, sheriff. Aunque le aseguro nuestro té es bastante excelente». Madre siempre decía que la hospitalidad era la marca de un hogar civilizado. «Hablando de hospitalidad», dijo Mercer, aprovechando la oportunidad para dirigir la conversación. «Entiendo que ha estado mostrando algo de bondad hacia el joven Thomas Henderson. Su padre mencionó que había estado dejando regalos para el chico. Si había esperado sorprenderla desprevenida, se decepcionó». Abigail simplemente sonrió, una pequeña expresión secreta que no llegó a sus ojos. «Thomas es un niño encantador, tan receptivo. La mayoría de los niños hoy en día están endurecidos por demasiada libertad y poca disciplina. Pero Thomas tiene una dulzura que es bastante rara». La forma en que hablaba en presente, al igual que su padre, hizo que algo de la tensión en los hombros de Mercer se aliviara. Tal vez la familia simplemente estaba en un viaje no anunciado después de todo. Tal vez las muñecas eran solo una desafortunada coincidencia. «Los Henderson son en verdad buena gente», acordó cautelosamente. «Por eso su repentina ausencia ha causado tanta preocupación en el pueblo. Si hubieran planeado viajar, seguramente habrían informado a alguien». «Uno pensaría eso», acordó Abigail, tomando asiento en una silla de respaldo alto cerca de la ventana. La muñeca con el rostro de Mercer aún acunada en sus brazos. «Pero las personas pueden ser impredecibles, ¿no es así? Incluso las almas más aparentemente confiables pueden sorprenderte con sus acciones». Había algo en su tono, una insinuación de conocimiento personal, tal vez incluso de satisfacción, que hizo que la inquietud anterior de Mercer regresara con toda su fuerza. Miró a Thaddeus, quien estaba bebiendo su té con una expresión de estudiada neutralidad. Luego de nuevo a Abigail, quien continuaba acariciando el cabello de la muñeca que llevaba su parecido. «Señorita Blackwood», dijo, decidiendo que la franqueza podría dar mejores resultados que seguir dando rodeos. «No pude evitar notar que la muñeca que está sosteniendo tiene un sorprendente parecido conmigo. ¿Puedo preguntar cuándo la creó?» La sonrisa de Abigail se amplió fraccionalmente. «¿Le gusta, sheriff? La terminé esta misma mañana. He estado trabajando en ella durante algún tiempo, de hecho, desde que habló en la celebración del Día de los Fundadores el mes pasado. Tiene unos rasgos tan distintivos,
esa maravillosa cicatriz a través de su ceja, la particular postura de su mandíbula. El sueño de un fabricante de muñecas, realmente. Es notablemente precisa, admitió Mercer, luchando por mantener su tono casual. Tiene un don para la observación. Abigail ve más que la mayoría, intervino Thaddeus, dejando su taza de té ahora vacía. Es lo que hace que su trabajo sea tan excepcional. Captura no solo el parecido físico, sino algo de la esencia de sus sujetos. La forma en que dijo sujetos en lugar de modelos envió otro escalofrío por la espalda de Mercer. Estaba empezando a sentir que había tropezado con algo mucho más complejo y peligroso que un simple caso de personas desaparecidas. «Me gustaría ver su taller, señorita Blackwood», dijo de repente, las palabras emergiendo antes de que hubiera formulado completamente el pensamiento. «Si no le importa mostrarme dónde crea estas notables muñecas». Padre e hija intercambiaron una mirada que contenía volúmenes de comunicación no expresada. Por primera vez desde su llegada, Mercer vio algo como una emoción genuina cruzar el rostro de Thaddeus, un destello de alarma rápidamente suprimido. «Me temo que el taller de Abigail es bastante privado, Sheriff», dijo el doctor suavemente. «Ella encuentra que el proceso creativo requiere soledad y silencio. Tal vez en otra ocasión, cuando haya completado su proyecto actual». «Es un espacio sagrado», agregó Abigail, sus dedos aún moviéndose por el cabello de la muñeca de Mercer de una manera que el sheriff encontraba cada vez más perturbadora. «Madre siempre decía que los artistas necesitan sus santuarios. No le pedirías a un sacerdote que te mostrara el confesionario, ¿verdad?» La comparación le pareció extraña a Mercer, pero la dejó pasar. «Por supuesto, entiendo la necesidad de privacidad. Tal vez en otra ocasión, como sugiere su padre». Se levantó de su silla, sintiendo que no aprendería nada más de valor de esta entrevista. Al menos, nada que los Blackwood estuvieran dispuestos a revelar abiertamente. «Gracias a ambos por su tiempo. Si llegan a saber de los Henderson o recuerdan algo que pueda ayudar a localizarlos, confío en que enviarán un mensaje de inmediato». «Sin duda», aseguró Thaddeus, también poniéndose de pie. «El bienestar de nuestros vecinos es de suma importancia para nosotros». Mientras el doctor lo guiaba de regreso a través de la casa hacia la entrada principal, Mercer encontró su mirada atraída una vez más por la multitud de muñecas que llenaban los espacios por los que pasaban. Ahora que miraba más cuidadosamente, podía identificar varias que tenían inconfundibles parecidos con otros residentes de Whispering Hollow. La señora Peterson, que dirigía la tienda de sombreros, el viejo señor Granger, que atendía el establo de alquiler, los gemelos Wilson, que no podían tener más de 12 años, y allí, en un estante casi escondido en un nicho, 3 muñecas dispuestas en un grupo familiar: Caleb, Mary y Thomas Henderson, sus rostros de porcelana congelados en expresiones de sorpresa perpetua. Mercer ralentizó sus pasos, fingiendo interés en una pintura en la pared opuesta, mientras estudiaba las muñecas por el rabillo del ojo. Había algo diferente en estas 3, algo en la calidad de su construcción que las distinguía de las demás. Las costuras en su ropa parecían más frescas, la pintura en sus rostros más vibrante, y sus ojos parecían seguirlo, suplicando por algo que no podía discernir del todo. «Trabajo fascinante, ¿no es así?», comentó Thaddeus, notando la atención de Mercer. «Ese conjunto en particular está entre las creaciones más recientes de Abigail. Lo llama la familia feliz. Un poco sentimental tal vez, pero conmovedor a su manera». Mercer asintió, no confiando en sí mismo para hablar. Había visto suficiente, más que suficiente, para convencerlo de que sus preocupaciones y las de Miller estaban bien fundadas. Algo estaba profundamente equivocado en la casa Blackwood, algo que iba más allá de la mera excentricidad o la obsesión artística. En la puerta principal, Thaddeus extendió su mano. «Un placer, sheriff. A pesar de las circunstancias, infórmenos cuando los Henderson regresen. Abigail querrá reanudar su amistad con el joven Thomas». Mercer estrechó la mano ofrecida, notando lo fríos que se sentían los dedos del doctor contra su palma.
Por supuesto. Buen día para usted, Dr. Blackwood. Mientras montaba su caballo y comenzaba el viaje de regreso al pueblo, Mercer no podía quitarse de la cabeza la imagen de esas 3 muñecas. Sus ojos de cristal parecían suplicar por liberación de algún cautiverio indescriptible. Ni podía olvidar la muñeca que llevaba su propio rostro, ahora en posesión de Abigail, un pensamiento que lo llenaba de un temor que no podía racionalizar completamente. Para cuando llegó a las afueras de Whispering Hollow, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través del camino polvoriento. Mercer había tomado una decisión. Esa noche, reuniría a unos pocos hombres de confianza, incluido el reverendo Miller, y regresaría a la finca Blackwood bajo la cobertura de la oscuridad. Buscarían la propiedad minuciosamente, enfocándose en el misterioso taller de Abigail y cualquier edificio anexo que pudiera servir como escondite. Si los Henderson estaban allí, vivos o no, los encontraría. Lo que Tobias Mercer no podía haber sabido, mientras cabalgaba hacia el pueblo con la determinación endureciendo su resolución, era que Abigail Blackwood estaba de pie en una ventana superior de la mansión, observando su partida con esos ojos dispares que veían mucho más de lo que la visión ordinaria permitiría. En sus manos no sostenía la muñeca que llevaba a su parecido, sino una aguja e hilo, listos para hacer las puntadas finales que completarían su última creación. Él sabe, susurró a la habitación vacía, o tal vez a las docenas de ojos de cristal que la observaban desde cada estante y esquina. O al menos sospecha. Padre no estará complacido. Detrás de ella, desde las sombras de su cámara privada, vino un sonido suave y amortiguado, algo entre un gemido y un lamento. Abigail se giró, su rostro pálido iluminado por un rayo de luz solar que se desvanecía, transformando sus rasgos en una máscara de belleza ultraterrena. Silencio ahora, calmó, moviéndose hacia la fuente del sonido. No será por mucho tiempo, y luego serás perfecto, como todos los demás. ¿No sería eso encantador? ¿Ser perfecto para siempre? La única respuesta fue otro sonido amortiguado, más débil esta vez. Abigail sonrió, girando la aguja para que captara la luz. Sé que duele, admitió, su voz aún llevando ese tono gentil, casi maternal. Pero madre siempre decía que la belleza requiere sacrificio. Y tú serás hermoso, Sheriff Mercer. Te lo prometo. En su mente, ya podía verlo sentado junto a los Henderson en su colección especial. Sus ojos de cristal reflejando la luz de las velas, su boca cosida congelada para siempre en una expresión de preocupación dignificada. Sería una gran adición, tal vez la mejor hasta ahora. Y después de él, el reverendo. Y después del reverendo, quien quiera que viniera a buscarlos a todos. Whispering Hollow era un pueblo tan pequeño después de todo. Con el tiempo, los tendría a todos. La hora era tardía cuando el sheriff Mercer se reunió nuevamente con el reverendo Miller en la pequeña oficina iluminada por lámparas detrás de la cárcel. La habitación, normalmente reservada para asuntos oficiales y la ocasional interrogación, ahora servía como una especie de consejo de guerra, con mapas de la propiedad Blackwood extendidos sobre el escritorio de madera marcado. «Están escondiendo algo», afirmó Mercer rotundamente, señalando con un dedo la ubicación de la casa principal. La forma en que hablaron de los Henderson, la forma en que evadieron ciertas preguntas, y esas muñecas, Jonathan, tenías razón sobre ellas. No solo son similares a los habitantes del pueblo, son retratos exactos. Miller asintió sombríamente, sus rasgos normalmente serenos perturbados en la tenue luz. Temía tanto. ¿Viste la que se parece al joven Thomas? Esa y más, confirmó Mercer, incluyendo una con mi propio rostro, que Abigail dice haber terminado esta misma mañana. Reprimió un escalofrío ante el recuerdo. Algo profundamente equivocado está sucediendo en esa casa, y tengo la intención de descubrir qué es esta noche. ¿Esta noche?», repitió Miller, con evidente alarma en su tono. Seguramente sería más prudente esperar a la luz del día, reunir a más hombres. Mercer negó con la cabeza firmemente.
Cada hora que retrasamos pone a los Henderson, si aún están vivos, en mayor peligro. Y francamente, no estoy seguro de cuántos en el pueblo estarían dispuestos a actuar contra los Blackwood basados en nada más concreto que muñecas perturbadoras y comportamiento extraño. El reverendo no podía discutir con esta evaluación. A pesar de la inquietud general que inspiraba a Abigail, el nombre Blackwood aún tenía peso en Whispering Hollow. Thaddeus había servido como el médico principal del pueblo durante décadas, trayendo al mundo a muchos de los residentes actuales. Acusarlo de estar involucrado en una desaparición, o peor, requeriría evidencia más sustancial de la que actualmente poseían. ¿Quién nos acompañará entonces?, preguntó Miller, aceptando lo inevitable. He hablado con Samuel Green y sus hermanos, Jacob y Ellie, respondió Mercer. Buenos hombres, todos ellos. Manos firmes que pueden guardar silencio. Nos encontrarán en el cruce cerca de Willow Creek a medianoche. El reverendo levantó una ceja. Los Green son granjeros, no hombres de ley. También son los vecinos más cercanos a la finca Blackwood y conocen cada centímetro de esos bosques. Mercer dobló los mapas con movimientos decisivos. Además, la esposa de Samuel es la hermana de Mary Henderson. Tiene un interés personal en encontrar a la familia. Miller asintió, concediendo el punto. Muy bien. Medianoche en Willow Creek. ¿Deberíamos estar armados? Era una pregunta que revelaba cuán lejos de los procedimientos normales habían avanzado. Que un hombre de la iglesia preguntara por armas sugería un nivel de amenaza que trascendía las preocupaciones ordinarias. Proporcionaré lo necesario, aseguró Mercer, aunque rezo para que no necesitemos armas de fuego. Esta es una misión de búsqueda, no una redada. Encontramos a los Henderson, los traemos a casa sanos y salvos, y lidiamos con los Blackwood, según la ley. La expresión del reverendo sugería que no estaba del todo convencido por este escenario ordenado, pero no levantó más objeciones. Oraré por nuestro éxito, dijo simplemente, y por la seguridad de la familia Henderson. Mientras Miller se despedía, saliendo por la puerta trasera para evitar ser visto, Mercer centró su atención en prepararse para la expedición de la noche. Limpió y cargó su revólver con precisión metódica. Verificó que su escopeta estuviera en buen estado y reunió munición extra para ambas. También empacó una linterna de ojo de buey, cuerda y un pequeño botiquín médico, elementos esenciales para cualquier operación de búsqueda y rescate. Sin embargo, mientras trabajaba, se encontró mirando repetidamente su propio reflejo en el pequeño espejo que colgaba en la pared de la oficina. El rostro que le devolvía la mirada estaba demacrado por la preocupación y la falta de sueño, pero inconfundiblemente suyo. El mismo rostro que Abigail Blackwood había capturado de alguna manera en porcelana y tela con una precisión tan inquietante. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cuándo lo había observado lo suficientemente cerca como para recrear cada línea y rasgo hasta la pequeña cicatriz en su ceja? El pensamiento de ser observado, estudiado tan íntimamente sin su conocimiento, hacía que su piel se erizara. Para cuando se acercó la medianoche, Mercer se había compuesto lo suficiente como para presentar un frente confiado a los hombres que lo acompañarían. Cabalgó fuera del pueblo silenciosamente, evitando la calle principal donde los últimos juerguistas de la taberna podrían verlo y hacer preguntas inconvenientes. La noche era clara pero sin luna. El aire primaveral llevaba un toque de la lluvia del día anterior. Al acercarse al lugar de encuentro designado, Mercer pudo distinguir 4 figuras esperando en las sombras de un enorme sauce, con sus caballos atados cerca. Los hermanos Green y el reverendo Miller habían cumplido con su cita. El sheriff Samuel Green lo saludó en voz baja. Un hombre fornido de 30 años con una espesa barba roja y manos callosas, tenía el comportamiento estable de alguien acostumbrado al trabajo duro y la planificación cuidadosa. Sus hermanos menores, los gemelos Jacob y Ellie, lo flanqueaban como centinelas. «Estamos listos cuando tú lo estés». Mercer desmontó, atando su caballo junto a los suyos antes de dirigirse al pequeño grupo. «Aprecio que hayan venido, todos ustedes. Lo que haremos esta noche
No está estrictamente dentro de los límites de mi autoridad como sheriff. Quiero ser claro al respecto. Tenemos sospechas, no pruebas, y en circunstancias normales, necesitaría una orden judicial para registrar la propiedad Blackwood. Estas no son circunstancias normales, respondió Samuel sombríamente. Mary, Caleb y el pequeño Thomas han estado desaparecidos durante días. Si hay incluso una posibilidad de que estén retenidos en la finca Blackwood, dejó la frase sin terminar, su significado claro. Nos acercaremos desde el norte, continuó Mercer, desplegando uno de los mapas que había traído. Hay un camino de servicio que lleva al jardín de la cocina y al viejo cobertizo de carruajes. Es menos probable que nos noten de esa manera que yendo por el camino principal. El cobertizo de carruajes ha estado abandonado durante años, señaló Jacob Green. Thaddeus ahora guarda su carruaje en el pequeño establo adjunto a la casa principal. Razón de más para revisarlo primero, señaló Mercer. Si están reteniendo a los Henderson en algún lugar de la propiedad, un edificio sin usar sería ideal, aislado, pero lo suficientemente cerca para monitorear. Los hombres asintieron en acuerdo, y tras una breve revisión de su plan, registrar primero los edificios anexos, luego, si fuera necesario, entrar en la casa principal misma, montaron sus caballos y partieron a través de los bosques que bordeaban la finca Blackwood. Cabalgaron en silencio, cada hombre absorto en sus propios pensamientos y preocupaciones. Para Mercer, esos pensamientos volvían continuamente a la imagen de Abigail Blackwood y sus muñecas, particularmente las tres que se parecían a la familia desaparecida, dispuestas en esa parodia de tranquilidad doméstica. Había algo en sus ojos, algo que había despertado un temor innombrable en su corazón. El acceso a la finca Blackwood, desde el norte, era más desafiante que el camino principal, requiriendo que navegaran a través de un terreno boscoso denso, antes de emerger cerca del extenso jardín que alguna vez había sido el orgullo y la alegría de Eleanor Blackwood. En los años desde su muerte, había caído en un estado de abandono, con hierbas y vegetales compitiendo con malezas invasoras y rosas silvestres, trepando por enrejados descuidados. Más allá del jardín se alzaba el cobertizo de carruajes, una estructura sustancial que, en su apogeo, había albergado no solo los diversos carruajes de la familia, sino que también proporcionaba alojamiento para su conductor y mozo de cuadra. Ahora presentaba una apariencia desolada con ventanas cerradas y un tejado hundido que hablaba de años de abandono. «Dejaremos los caballos aquí», susurró Mercer mientras desmontaban al borde del bosque. «Menos posibilidades de que hagan ruido que pueda alertar a alguien dentro de la casa principal». Tras asegurar sus monturas, los 5 hombres se acercaron al cobertizo de carruajes a pie, moviéndose tan silenciosamente como sus diversos niveles de habilidades forestales permitían. El reverendo Miller, para su crédito, logró evitar lo peor de las ramitas secas y el sotobosque crujiente, aunque no podía igualar el progreso casi silencioso de los hermanos Green, quienes se movían por la oscuridad con la facilidad de hombres nacidos y criados en estos bosques. En la puerta desgastada del cobertizo de carruajes, Mercer se detuvo, escuchando atentamente cualquier sonido desde dentro. Al no escuchar nada, probó la manija. Cerrado, como era de esperar, miró a Samuel, quien asintió y dio un paso adelante con un juego de ganzúas rudimentarias, herramientas que, en otras circunstancias, Mercer podría haber cuestionado que poseyera un granjero respetuoso de la ley. «Mi abuelo era cerrajero en Savannah», explicó Samuel en voz baja, notando la ceja levantada del sheriff. «Me enseñó algunas cosas antes de fallecer». La cerradura era vieja y simple, cediendo a los esfuerzos de Samuel en minutos. Cuando la puerta se abrió con un crujido, Mercer levantó su linterna de ojo de buey, cubriendo la mayor parte de su luz para proporcionar solo la suficiente iluminación para evitar tropezar en la oscuridad. El interior del cobertizo de carruajes estaba polvoriento y lleno de telarañas, con el olor a humedad del abandono prolongado. El piso principal, una vez hogar de los carruajes de la familia, ahora estaba vacío, salvo por algunos muebles rotos y algo de cuero de arnés podrido, colgado de ganchos en la pared. Una escalera conducía a lo que alguna vez habían sido los alojamientos para los sirvientes. Jacob, Ellie,
Revisen arriba, instruyó Mercer en un susurro. Samuel, tú y el reverendo ayúdenme a buscar en este nivel. Busquen cualquier señal de actividad reciente, huellas en el polvo, objetos movidos, cualquier cosa que sugiera que alguien ha estado aquí en la última semana. Los gemelos asintieron y subieron las escaleras con pasos cuidadosos. Mientras tanto, Mercer, Samuel y Miller comenzaron un examen metódico del piso inferior. Rápidamente se hizo evidente que el cobertizo de carruajes, cualesquiera que fueran los secretos que alguna vez pudo haber guardado, no había sido utilizado de manera significativa durante años. El polvo yacía grueso e intacto en cada superficie, y las pocas huellas que encontraron eran claramente viejas, barro seco de temporadas pasadas. Jacob y Ellie regresaron de su inspección del piso superior con hallazgos similares. Nada sugería que los Henderson o alguien más hubiera estado allí recientemente. «Queda el establo», sugirió Samuel, su voz tensa con la tensión de la esperanza mantenida. «O el sótano de raíces detrás de la cocina. Ahí es donde Eleanor solía guardar conservas y cosas por el estilo». Mercer asintió, liderando el camino de regreso al exterior. La casa principal se alzaba en la distancia, sus ventanas oscuras como ojos ciegos mirando hacia la noche. Solo una mostraba un débil resplandor, una habitación en el piso superior que Mercer supuso podría ser el taller de Abigail, o tal vez el estudio de Thaddeus. Se acercaron al establo con la misma precaución que habían mostrado en el cobertizo de carruajes. Este edificio, a diferencia de su contraparte, mostraba signos de uso regular. El carruaje del doctor era visible a través de las puertas entreabiertas, y el único establo contenía un caballo bayo bien cuidado que relinchó suavemente cuando entraron. Una vez más, no encontraron nada que indicara la presencia de cautivos o cualquier actividad inusual. El sótano de raíces, de manera similar, no arrojó nada más que frascos antiguos de conservas y algunas papas brotadas olvidadas en una esquina. «Eso deja la casa principal», dijo el reverendo Miller en voz baja, expresando lo que todos sabían pero habían esperado evitar. «Si los Henderson están aquí, deben estar dentro». Mercer dudó, sopesando sus opciones. Entrar en una residencia privada sin permiso o una orden judicial era una grave violación de su autoridad como sheriff. Si estaba equivocado sobre los Blackwood, si la familia era inocente de cualquier delito, tal acción podría costarle su posición y posiblemente llevar a consecuencias legales para todos ellos. Y sin embargo, el recuerdo de esas 3 muñecas con sus ojos suplicantes, el interés antinatural que Abigail había mostrado por el joven Thomas, la evasión de ambos Blackwood cuando se les preguntaba directamente sobre los Henderson. Todo apuntaba a algo siniestro que exigía investigación. «Intentaremos la entrada trasera por la cocina», decidió finalmente. «Si tenemos suerte, ambos estarán dormidos a esta hora. Podemos registrar primero el piso inferior, luego subir si es necesario». Samuel asintió sombríamente, su mano moviéndose hacia el mango del cuchillo de caza enfundado en su cinturón. «¿Y si no están dormidos? ¿Si nos encuentran dentro?» «Entonces lidiaré con ellos según la ley», respondió Mercer firmemente. «Pero dejemos una cosa clara. Estamos aquí para encontrar a los Henderson, no para confrontar a los Blackwood a menos que sea absolutamente necesario. Si localizamos a la familia, los sacamos a salvo. Luego regresamos con la autoridad adecuada para manejar el resto». Este enfoque pareció satisfacer a los hermanos Green, aunque el reverendo Miller parecía perturbado por las ambigüedades morales de su situación. Sin embargo, siguió mientras se dirigían a través del jardín cubierto de maleza hacia la parte trasera de la mansión. La entrada de la cocina estaba cerrada con llave, pero nuevamente, las habilidades de Samuel demostraron ser suficientes para la tarea. Cuando la puerta se abrió, Mercer levantó ligeramente su linterna, revelando una gran cocina bien equipada que, a diferencia de gran parte de la casa que había visto antes, parecía estar en uso regular. Ollas de cobre colgaban de un estante sobre una enorme estufa de hierro, y una variedad de hierbas secaban en manojos de las vigas del techo. Entraron con cautela, cada hombre moviéndose con cuidado exagerado para evitar hacer ruido.
Mercer cerró aún más el obturador de la linterna, dejando solo la suficiente luz para navegar sin arriesgarse a ser detectados. Acababan de empezar a moverse hacia la puerta que presumiblemente conducía a la parte principal de la casa, cuando el pie de Jacob Green tropezó con el borde de una alfombra trenzada, haciendo que tropezara ligeramente. Se apoyó en el borde de una pesada mesa de madera, pero no antes de desplazar un cuenco de cerámica que había estado allí. El cuenco golpeó el suelo con un estruendo que parecía ensordecedor en la quietud de medianoche de la casa. Durante un largo momento sin aliento, los 5 hombres se congelaron en su lugar, esforzándose por escuchar cualquier respuesta desde dentro de la mansión. Los segundos se estiraron en 1 minuto, luego 2, sin sonido de pasos acercándose o voces levantadas en alarma. «Tal vez están en un sueño más profundo de lo que pensamos», susurró Miller esperanzado. Antes de que alguien pudiera responder, una voz habló desde la oscuridad de la puerta, una voz femenina suave que envió un escalofrío por la espalda de Mercer. «O tal vez los estábamos esperando, Sheriff Mercer». Abigail Blackwood estaba en la puerta, un candelabro en una mano, proyectando sus rasgos afilados en un relieve dramático. Llevaba un camisón blanco, su cabello negro suelto alrededor de sus hombros de una manera que en cualquier otra circunstancia podría haberse considerado inapropiada para una joven que se presentara ante hombres no de su familia, pero no había nada vulnerable o avergonzado en su postura. Los miraba con la calma confianza de una anfitriona que había anticipado invitados que llegaban tarde. «Señorita Blackwood», reconoció Mercer, enderezándose a su máxima altura y haciendo lo mejor para proyectar autoridad, a pesar de la incomodidad de ser atrapado entrando a una casa privada. «Me disculpo por la intrusión, pero tenemos razones para creer que la familia Henderson puede estar en su propiedad contra su voluntad». Abigail inclinó la cabeza ligeramente, mirándolo con esos ojos dispares que parecían brillar en la luz de las velas. «Qué fascinante. ¿Y qué lo llevó a esta conclusión, Sheriff? ¿Las muñecas, supongo? ¿O alguien ha estado contando historias más coloridas sobre mi padre y yo?» Antes de que Mercer pudiera responder, Samuel Green se adelantó, su rostro enrojecido por la ira y el miedo por sus familiares desaparecidos. «¿Dónde están?», exigió. «¿Qué han hecho con Mary, Caleb y el chico?» Algo parpadeó en el rostro de Abigail. ¿Diversión, tal vez? ¿O una emoción más fría que Mercer no podía identificar del todo? «Señor Green, ¿verdad? El cuñado de Mary. Ella habló de usted, ¿sabe? Dijo que tenía un temperamento». Sonrió, una pequeña expresión secreta que no llegó a sus ojos. «Por favor, caballeros, ya que se han tomado tantas molestias para visitarnos a esta hora impía, podrían entrar adecuadamente. Padre está en el salón, también los estaba esperando». Con eso, se giró y se adentró más en la casa, claramente esperando que la siguieran. Mercer intercambió miradas con los demás. Un debate silencioso sobre si proceder o retroceder y regresar con más hombres, más autoridad. Al final, la curiosidad y la preocupación por los Henderson prevalecieron. Siguieron a Abigail a través de los corredores tenuemente iluminados, pasando por paredes llenas de muñecas observadoras hasta un salón donde Thaddeus Blackwood estaba sentado en una silla de respaldo alto frente a un pequeño fuego. A diferencia de su hija, estaba completamente vestido, como si nunca se hubiera retirado a descansar en absoluto. Sheriff Mercer los saludó, levantándose con esa misma gracia fluida que Mercer había notado antes. «Reverendo Miller y los hermanos Green, si no me equivoco. Qué reunión inesperada». «Dr. Blackwood», reconoció Mercer rígidamente. «Iré directo al grano. Estamos buscando a la familia Henderson, y tenemos razones para creer que pueden estar aquí. Tal vez no por su propia voluntad». Thaddeus levantó una ceja, su expresión de leve sorpresa, en lugar de la indignación que uno podría esperar de un hombre cuya casa acaba de ser invadida. «Una acusación seria, Sheriff. ¿Puedo preguntar qué evidencia lo ha llevado a esta conclusión?» Antes de que Mercer pudiera formular una respuesta que no sonara absurda, muñecas con los rostros de los Henderson, el extraño interés de Abigail en Thomas, la ausencia inexplicable de la familia,
Samuel Green dio un paso adelante nuevamente. «Basta de esto», gruñó. «Sabemos que están aquí. Todo el pueblo sabe de la obsesión antinatural de su hija con muñecas que parecen personas reales. Solo díganos dónde están, y nos iremos». Thaddeus lo miró con calma, sin mostrar signos de intimidación a pesar del tamaño imponente y la evidente ira de Samuel. «Mi hija es una artista, señor Green. Los artistas a menudo encuentran inspiración en el mundo que los rodea. Que sus muñecas tengan parecido con ciertos individuos difícilmente es evidencia de un delito». «Padre», interrumpió Abigail suavemente, moviéndose para pararse junto a su silla. «Tal vez deberíamos simplemente mostrarles. Después de todo, han recorrido todo este camino en medio de la noche. Parece cruel negarles lo que buscan». Una mirada pasó entre padre e hija, una comunicación silenciosa que parecía transmitir volúmenes. Después de un momento, Thaddeus asintió. «Tal vez tengas razón, querida. El taller, entonces». Abigail sonrió, esa misma expresión secreta que nunca parecía calentar sus ojos. «Sí, creo que sería lo mejor. Deberían ver mis últimas creaciones. Estoy particularmente orgullosa de la colección Henderson. Tan realistas, ¿no crees?». La forma casual en que se refirió a la familia desaparecida envió una ola de frío temor a través de Mercer. Miró a los hermanos Green, notando cómo sus manos se habían acercado más a sus armas, y a Miller, cuyo rostro se había puesto pálido por la aprensión. «Guíe el camino, señorita Blackwood», dijo, su voz más firme de lo que sentía. «En verdad nos gustaría ver esta colección». Abigail se giró sin otra palabra y salió flotando del salón, los hombres siguiéndola con diversos grados de aprensión. Thaddeus cerraba la marcha, sus pasos tan silenciosos que Mercer se encontraba mirando hacia atrás repetidamente para asegurarse de que el doctor aún estaba con ellos. Subieron una gran escalera al segundo piso, luego continuaron por un conjunto de escaleras más estrechas hasta lo que debía ser el tercer piso, o tal vez un espacio en el ático. El aire se volvió notablemente más cálido mientras subían, y Mercer detectó ese mismo aroma dulce y empalagoso que había notado en el estudio de Thaddeus antes, más fuerte ahora, casi abrumador. En la cima de las escaleras, Abigail se detuvo frente a una pesada puerta de roble reforzada con bandas de hierro. De su bolsillo del camisón sacó una llave ornamentada, que insertó en la cerradura con un floreo que recordaba a un mago a punto de revelar su mayor truco. «Caballeros», anunció, «bienvenidos a mi santuario». La puerta se abrió para revelar una gran habitación circular que debía ocupar la totalidad del nivel más alto de la mansión. Docenas de velas ardían en candelabros alrededor del perímetro, bañando el espacio en una cálida luz dorada que parecía en desacuerdo con el escalofrío que se había asentado en los huesos de Mercer. La habitación estaba dominada por un enorme banco de trabajo en su centro, abarrotado con las herramientas del oficio de la fabricante de muñecas, agujas e hilo de varios tamaños, tijeras pequeñas, botes de pintura, pinceles y lo que parecían ser instrumentos quirúrgicos junto a herramientas de carpintería más convencionales. Estantes llenaban las paredes, cada uno repleto de muñecas en varias etapas de finalización. Sus ojos en blanco parecían seguir a los visitantes mientras entraban. Pero no fueron estas creaciones a medio terminar las que hicieron que Samuel Green dejara escapar un grito ahogado, ni las que hicieron que el reverendo Miller cayera de rodillas en oración. Fue lo que estaba, o más bien sentado, en un semicírculo de sillas dispuestas cerca de la única ventana de la habitación. Caleb, Mary y Thomas Henderson, posicionados como si estuvieran inmersos en una tranquila conversación familiar. Caleb en el centro, un brazo extendido como en medio de un gesto. Mary a su lado, su cabeza inclinada en escucha atenta. El joven Thomas a los pies de su padre, un soldadito de madera apretado en su pequeña mano. Estaban perfectamente inmóviles, perfectamente silenciosos, perfectamente preservados. Su piel tenía el brillo ceroso de la porcelana más fina. Sus ojos, ahora de cristal, no de carne, captaban la luz de las velas con un brillo antinatural. Su ropa era la suya propia,
meticulosamente arreglada y cosida en lugares donde habían sido necesarias alteraciones. Su cabello, también suyo, había sido cuidadosamente peinado. Los vestidos castaños de Mary, arreglados en un elegante peinado que probablemente nunca había usado en vida, habían sido posados con una atención amorosa al detalle, posicionados para crear la ilusión de un momento familiar congelado en el tiempo, y a través de sus bocas, tan sutilmente hecho que era casi invisible a menos que uno mirara de cerca, corrían las finas puntadas casi imperceptibles que habían sellado sus labios para siempre. «Hermosos, ¿no es así?», dijo Abigail, su voz cargada de ese mismo orgullo maternal que Mercer había notado cuando hablaba de sus muñecas antes. «Mi mejor trabajo hasta ahora, aunque estoy particularmente complacida con cómo salió el joven Thomas. Los niños son mucho más difíciles. Sus proporciones requieren una atención especial». Samuel dejó escapar un aullido de angustia, un sonido tan primitivo que parecía sacudir los cimientos mismos de la casa. Se lanzó hacia Abigail, su dolor transformado instantáneamente en rabia, solo para ser interceptado por Thaddeus, quien se movió con una velocidad que desmentía sus años. El doctor agarró el brazo de Samuel con una fuerza sorprendente, torciéndolo de una manera que llevó al hombre más grande a sus rodillas. «Vamos, vamos», reprendió, como si hablara con un niño rebelde. «Esa no es forma de mostrar aprecio por el arte de mi hija». Mercer sacó su revólver en un instante, apuntándolo a la cabeza de Thaddeus. «Suéltelo», ordenó, su voz dura con autoridad y horror apenas controlado. «Suéltelo ahora, doctor Blackwood, o juro por Dios que le meteré una bala en el cráneo». Thaddeus cumplió, retrocediendo con las manos ligeramente levantadas en un gesto de cumplimiento. Pero no había miedo en su expresión, solo una especie de tolerancia divertida, como si estuviera complaciendo a un niño que jugaba a ser adulto. «No hay necesidad de violencia, sheriff», dijo suavemente. «Solo queríamos mostrarle lo que vino a ver. La familia Henderson está aquí, como sospechaba. Están bastante seguros, se lo aseguro. Más seguros de lo que nunca estuvieron en vida. Preservados ahora, perfectos e inmutables. ¿No es eso lo que todos realmente desean? Detener el deterioro del tiempo, permanecer para siempre en el pico de la belleza y el vigor». Junto a él, Abigail asintió en acuerdo, su mirada fija amorosamente en las figuras sentadas de los Henderson. «Fueron mis sujetos más desafiantes hasta ahora», dijo, como si no discutiera nada más siniestro que pinturas de retratos, especialmente Caleb. Luchó tanto al principio, sabe, pero la especialidad de padre pronto lo calmó, al igual que a Mary y al pequeño Thomas. La implicación de sus palabras, que los Henderson estaban vivos cuando fueron traídos a esta habitación, vivos cuando Abigail comenzó su trabajo, envió una ola de náuseas a través de Mercer tan poderosa que casi perdió el agarre de su arma. «¿Ustedes los asesinaron?», logró decir, su voz cargada de horror. «¿Los mataron y los convirtieron en muñecas?». Abigail pareció genuinamente ofendida por esta caracterización. «¿Asesinados? Qué término tan crudo, sheriff. Los elevé, los transformé en arte. Ahora nunca envejecerán, nunca enfermarán, nunca morirán. Son perfectos, eternos». Se movió para pararse detrás de la pequeña figura de Thomas, descansando sus manos suavemente sobre sus rizos dorados. «Y siempre estarán juntos, una familia unida para siempre. ¿No es eso hermoso?». Samuel había comenzado a llorar, sollozos duros y desgarradores que sacudían su poderoso cuerpo mientras estaba arrodillado en el suelo, mirando los restos de su cuñada y su familia. Jacob y Ellie estaban congelados en estado de shock, sus ojos abiertos de incredulidad y repulsión. Solo el reverendo Miller parecía haber recuperado algo de compostura, sus labios moviéndose en una oración silenciosa mientras se levantaba lentamente. «Esto es locura», dijo Mercer, su revólver aún apuntado a Thaddeus. «Locura absoluta. Ambos colgarán por esto». Thaddeus sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos austeros en algo casi apuesto. «No lo creo, sheriff. Verá, nadie le creerá.
el respetable doctor Blackwood y su talentosa, aunque algo reservada hija, convirtiendo a personas en muñecas. Suena como los desvaríos de un lunático, ¿no es así? E incluso si lograra convencer a algunos de que su historia es cierta, ¿qué prueba ofrecería? Los Henderson parecen ser muñecas, muñecas excepcionalmente realistas, pero muñecas al fin y al cabo. Cualquier examen simplemente confirmaría la extraordinaria habilidad de Abigail como artista. Y para cuando regrese con más hombres, con doctores y oficiales, agregó Abigail, estaremos muy lejos, llevándonos nuestra colección con nosotros. Nos hemos reubicado antes cuando ha sido necesario. ¿No es así, padre? La revelación casual de que los Henderson no eran sus primeras víctimas golpeó a Mercer como un golpe físico. ¿Cuántos otros había habido? ¿Cuántos pueblos antes de Whispering Hollow habían visitado los Blackwood, dejando tras de sí un rastro de desapariciones misteriosas? No irán a ninguna parte, afirmó rotundamente. Ambos están bajo arresto por los asesinatos de Caleb, Mary y Thomas Henderson. Jacob, Ellie, aten sus manos. Los llevaremos de vuelta al pueblo. Antes de que alguno de los gemelos pudiera moverse para cumplir, Abigail rió, un sonido como vidrio rompiéndose que parecía llenar la habitación y resonar desde todas las direcciones a la vez. «Oh, sheriff», dijo, sus ojos dispares brillando con una luz interior que no era del todo humana. ¿Realmente creíste que permitiríamos que nos llevaran? ¿Que los invitamos aquí simplemente para admirar mi trabajo antes de rendirnos a tu autoridad? Mientras hablaba, Mercer se dio cuenta de un movimiento en las sombras detrás de los estantes, un movimiento susurrante y cambiante acompañado por el suave clic de extremidades de porcelana y el susurro de tela contra tela. Para su horror, se dio cuenta de que lo que había tomado por muñecas inanimadas comenzaban a moverse, ojos de cristal parpadeando, bocas cosidas estirándose en grotescas aproximaciones de sonrisas. «Mis hijos», canturreó Abigail, extendiendo sus brazos como si quisiera abrazar toda la habitación. «Mis hermosos hijos, estos hombres han venido a separarnos, a alejarme de ustedes. No podemos permitir eso, ¿verdad?» Las muñecas, docenas de ellas, tal vez cientos, comenzaron a avanzar desde todos los rincones de la habitación circular, moviéndose con movimientos bruscos pero decididos. Sus rostros pintados permanecían congelados en esas sonrisas inquietantes, pero sus ojos, esos ojos de cristal que antes parecían suplicar a Mercer, ahora ardían con una luz impía. «¿Qué brujería es esta?», jadeó el reverendo Miller, aferrando su Biblia frente a él como un escudo. «Dios, protégenos». Thaddeus observaba a las muñecas avanzando con la expresión orgullosa de un padre observando los logros de sus hijos. «No es brujería, reverendo. Ciencia, o tal vez un poco de ambos. Mi difunta esposa tenía cierto conocimiento transmitido a través de generaciones de su familia. Conocimiento de cómo preservar no solo el cuerpo, sino algo de la esencia también. Abigail heredó su don y bajo mi guía lo ha perfeccionado. Todavía están ahí dentro», agregó Abigail, su voz adquiriendo